En las profundidades de un olvidado pueblo italiano, donde las sombras parecen cobrar vida y los ecos de antiguos susurros aún se escuchan, existe una iglesia en ruinas, una iglesia que guarda secretos oscuros. Secretos que nunca deberían haber sido revelados. Hace siglos, dos almas perdidas, un sacerdote y una monja, cayeron en las garras de algo mucho más oscuro que la muerte misma. Se dice que realizaron rituales prohibidos, desatando horrores inimaginables, y lo peor de todo, el mal que invocaron aún acecha, esperando a ser liberado. ¿Te atreverías a adentrarte en este lugar maldito? La verdad es más aterradora que cualquier monstruo, y los ecos de su condena aún resuenan en cada esquina de la iglesia desmoronada. Este es un relato que nunca olvidarás. Prepárate para conocer lo que nunca debió ser contado, porque aquí, los muertos no descansan. Y los vivos, tampoco. Las primeras luces del amanecer apenas rozaban el horizonte, pero yo ya estaba allí, frente a las puertas oxidadas de la iglesia. Había viajado por horas, arrastrado por una fuerza que no entendía, como si algo me llamara desde su interior. El pueblo estaba desierto, el aire pesado de una humedad que parecía estar adherida a cada pared, a cada piedra. La iglesia, que alguna vez había sido un refugio sagrado, ahora estaba casi derruida, como si la oscuridad hubiera comenzado a consumirla desde sus cimientos. La estructura, de una belleza sombría, mantenía sus altos muros de piedra y sus ventanas con vitrales rotos. Un crujido metálico resonó cuando empujé las puertas de roble. La iglesia estaba en silencio absoluto, un silencio tan profundo que era casi palpable. Un silencio que había dejado de ser pacífico hacía mucho tiempo, transformándose en una presencia ominosa, esperando. Mi corazón latía desbocado. Había estado aquí antes, muchos años atrás, con ella, con Sor Isabella, la monja que había sido mi amiga. Y con él, el padre Giovanni, el sacerdote joven al que confié mi alma en aquellos tiempos. Pero todo había cambiado. Los recuerdos que compartíamos, las risas y las oraciones, se habían desvanecido para dar paso a algo mucho más oscuro. Cerré los ojos por un momento, intentando aferrarme a aquellos recuerdos felices, pero pronto fui arrancado de ellos por un escalofrío que recorrió mi espalda. Algo no estaba bien. Algo me observaba. Y aunque no podía verlos, sabía que ellos estaban ahí, en las sombras, esperando. De repente, un susurro. Era un murmullo lejano, casi imperceptible, pero lo escuché claramente. Ven. La palabra se deslizó por mis oídos, tan suave, tan seductora, que mi cuerpo se tensó involuntariamente. El susurro parecía venir de todas partes, como si las paredes mismas estuvieran hablando. Mi mente luchaba por no ceder al miedo, pero era imposible ignorarlo. Giré sobre mis talones y avancé lentamente hacia el altar. La madera del suelo crujió bajo mis pies, como si la iglesia misma estuviera viva, respirando, esperando que cometiera el siguiente movimiento. La luz que entraba por las ventanas rotas apenas iluminaba la estancia, creando sombras alargadas que se movían con la brisa que entraba por las grietas. Era imposible saber si eran sombras de mi mente o si algo más las estaba provocando. Sentí que mis piernas temblaban, pero no podía detenerme. La iglesia me había traído aquí, y algo me decía que debía seguir. No me importaba lo que encontrara dentro, ya no podía dar marcha atrás. Mi mente, quebrada por el miedo, se aferraba a una sola idea: debía encontrar respuestas. ¿Qué había pasado con Isabella y Giovanni? ¿Cómo habían caído tan bajo, tan lejos de la fe que una vez compartimos? El aire se volvía cada vez más denso, más frío, como si algo en el interior de esa iglesia estuviera aguardando mi llegada. El susurro volvió, más cerca esta vez, casi al oído. Vuelve a verlos, ven, ya es demasiado tarde. La puerta del confesonario a mi izquierda se abrió de golpe. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di un paso atrás, el terror me paralizó. La puerta del confesonario se cerró con un golpe seco, como si algo en su interior estuviera esperando que me acercara. Mi respiración se agitó, pero no pude moverme. Algo no estaba bien, y lo sabía. Cada fibra de mi ser me decía que debía irme, pero las sombras dentro de la iglesia me arrastraban hacia ese confesonario, hacia esa maldita puerta.
Isabella. Giovanni. Susurré con voz temblorosa, como si sus nombres pudieran salvarme de lo que acechaba en la penumbra. Pero al decir sus nombres, algo cambió en el aire. Una presión invisible me rodeó, como si las mismas paredes estuvieran apretando mi pecho. La atmósfera se volvió espesa, cargada de algo más, algo antiguo, algo oscuro. La puerta del confesonario volvió a crujir, esta vez con una lentitud que me hizo hervir la sangre. Un viento gélido me alcanzó, y con él vino una fragancia extraña, como a incienso quemado, pero mucho más denso, más ácido. Mi mente luchaba contra la oscuridad que comenzaba a invadir mis pensamientos. Había algo más en esa iglesia, algo que no debía estar allí, algo que había tomado el lugar de lo que una vez fue un santuario. Me acerqué al confesonario sin poder evitarlo. Mis pies se movían solos, como si una fuerza externa me empujara. Mi respiración era ahora profunda, forzada, casi inaudible en el aire denso. El confesonario estaba oscuro por dentro, pero en su umbral, una sombra se alzaba. No pude verla con claridad, pero su presencia me hizo temblar. Un susurro, un murmullo bajo, comenzó a llenar la habitación. No era una voz humana, sino una fuerza, algo ajeno, que parecía emanar de las paredes mismas. Ya es tarde para arrepentirse, ellos son los elegidos, resonó en mi mente, como un eco distorsionado. Mi corazón latió con fuerza, y un frío helado se apoderó de mis huesos. No. No puede ser, grité, intentando retroceder, pero mis pies estaban clavados al suelo. La sombra del confesonario se estiró hacia mí, como una mano invisible que me tomaba, que me atraía hacia ese abismo del que no podía escapar. Recuerdo los ojos de Giovanni, esos ojos que una vez fueron llenos de compasión y luz. Ahora, en sus ojos solo había oscuridad, una oscuridad implacable que había desbordado su alma. Isabella, su rostro demacrado, sus manos temblorosas mientras sus labios murmuraban oraciones invertidas, mientras el altar se llenaba con el humo del incienso negro. Habían caído en un abismo sin retorno, y ahora yo era parte de esa oscuridad, siendo arrastrado por la misma fuerza que los había consumido. La puerta del confesonario se abrió completamente, y una figura apareció en su interior. No era humana. Su rostro estaba demacrado, sus ojos vacíos, pero en su mirada había algo que reconocí. El alma de Giovanni había sido tragada por algo mucho más oscuro, y ahora era solo una extensión de esa fuerza. Ven, hermano, ven a ver lo que hemos logrado. La oscuridad es nuestra hora, susurró su voz, rasposa y vacía. Mi mente gritaba que debía huir, que debía escapar, pero algo me decía que ya era demasiado tarde. Los ecos de esos rituales oscuros, las sombras que se alzaban alrededor de la iglesia, me estaban envolviendo. Giovanni, o lo que quedaba de él, dio un paso hacia mí. Y en ese instante, su rostro, antes familiar, se deformó en una mueca grotesca, una expresión de pura maldad. Esto no es perdón, dijo Isabella desde la oscuridad, su voz un canto demoníaco que reverberaba en mis oídos. Esto es la condena. La visión de Giovanni fue como un puñal directo a mi pecho. Su rostro, ya irreconocible, parecía desintegrarse ante mis ojos. La sombra de su figura se estiró hacia mí, como si las paredes de la iglesia estuvieran cediendo ante su presencia. El aire se espesaba más con cada paso que daba, envolviéndome en un abrazo helado que no pude rechazar. El terror me paralizó, pero algo más, algo oscuro, me empujaba a avanzar, a acercarme más a esa abominación que alguna vez había sido mi amigo. Ven, hermano, ven y forma parte de lo que hemos creado. La oscuridad es nuestra, tu alma nos pertenece, insistió Giovanni, su voz ahora un susurro gutural que resonaba en cada rincón de la iglesia. Mis piernas temblaban, pero algo dentro de mí, algo primitivo, me obligó a dar un paso atrás, alejándome de la monstruosidad que mi amigo se había convertido. La iglesia, que antes había sido un refugio de paz, ahora era un lugar lleno de un mal palpable, como si cada piedra estuviera impregnada con las energías de los rituales oscuros que ellos habían invocado. De repente, la luz que entraba por las ventanas rotas cambió, tornándose más rojiza, más ardiente, como si el propio sol hubiera sido consumido por un incendio lejano. Los vitrales rotos destellaron como fragmentos de cristal que se desvanecían en las sombras. El altar, que una vez había sido el centro de la fe, estaba ahora cubierto con símbolos extraños y antiguos,
líneas que brillaban débilmente con una luz macabra, como si la misma esencia del mal se hubiera depositado allí. Isabella apareció de la nada, su figura alta y delgada emergiendo de las sombras con una elegancia siniestra. Su rostro, antes angelical, ahora estaba marcado por cicatrices oscuras, y sus ojos, vacíos de humanidad, brillaban con una intensidad peligrosa. Sus labios se curvaron en una sonrisa torcida, pero sus palabras no eran de bienvenida, sino de condena. «Has llegado demasiado tarde», susurró, su voz cargada de una tristeza antinatural. «Ellos ya son nuestros, y tú, hermano, eres solo el siguiente en la lista». La sensación de ahogo me invadió. Sentía que la iglesia misma me estaba tragando, que la oscuridad había reclamado cada rincón y cada alma que había pisado sus suelos. La luz roja que iluminaba las paredes parecía arder con una furia contenida, mientras las sombras comenzaban a moverse, como si estuvieran vivas, ansiosas por devorar lo que quedaba de mí. Intenté gritar, pero no pude. La voz se me escapó, como si un peso invisible me aplastara la garganta. Mis manos comenzaron a sudar, mis pensamientos se volvieron borrosos, y solo había una cosa clara: debía escapar. Pero el confesonario, esa puerta maldita, estaba ahora cerrada, atrapándome en su interior. «Este es tu destino», dijo Giovanni, avanzando lentamente hacia mí, con pasos arrastrados. Su figura se desvaneció por un momento, solo para volver a aparecer ante mí, como si fuera una aparición. «No hay salida. No hay redención. La oscuridad te reclama». La iglesia comenzó a resonar con ecos extraños, como si los muros lloraran, como si las piedras mismas fueran conscientes de lo que había ocurrido allí. Una risa baja, malévola, emergió de la penumbra, y entendí, de manera instintiva, que no estaba solo. La iglesia estaba llena de presencias, de almas atrapadas que habían sido corrompidas por esos rituales infernales. «Ellos ya son parte de nosotros», murmuró Isabella, acercándose con pasos ligeros, casi flotando. «Y pronto, tú también lo serás». Mi mente estalló en pavor. No podía soportarlo más. La desesperación me hizo buscar una salida, pero mis pies se movían como si fueran pesados, como si la misma oscuridad estuviera apoderándose de mi cuerpo. Miré a mi alrededor, buscando cualquier resquicio de esperanza, cualquier rincón por donde pudiera escapar, pero lo único que encontré fue la figura espectral de Giovanni, ahora completamente transformado. Un ser de pura maldad que se acercaba lentamente hacia mí. «Es demasiado tarde», susurró, su aliento fétido rozando mi piel. Y, en ese instante, comprendí la verdad. La iglesia no era solo un edificio. Era una prisión, un portal hacia algo mucho más oscuro. Y yo, por alguna razón inexplicable, estaba destinado a ser parte de ella. El aire se espesó aún más, como si la atmósfera misma estuviera siendo comprimida, o tal vez era yo quien perdía la capacidad de respirar. Cada segundo en ese lugar se alargaba infinitamente, cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos, y la angustia era insoportable. Giovanni y Isabella se habían desvanecido por un momento, pero sabía que no tardarían en aparecer nuevamente, como sombras que se deslizaban sin descanso. «¿Qué quieren de mí?», musité, más para mí mismo que para ellos. El miedo lo había convertido todo en un susurro tembloroso. A pesar de que sabía que no había respuesta que pudiera calmarme, aún esperaba escuchar algo que me diera una mínima esperanza. Isabella emergió de las sombras nuevamente, con un paso lento, como si cada movimiento estuviera cargado de una fuerza invisible que controlaba su ser. Pero sus ojos, esos ojos vacíos, carentes de humanidad, me perforaban el alma. No veía a mi amiga en ella, solo una entidad que se había apoderado de su cuerpo. «Lo que querían no tiene importancia ahora», dijo Isabella, con voz fría y distante. «La oscuridad ya está aquí, y tú no eres más que una pieza más en este juego eterno. Solo necesitas aceptarlo». «No. No voy a permitirlo», grité, aunque las palabras me costaron un esfuerzo titánico. Mi mente luchaba contra la desesperación, y algo dentro de mí, una chispa diminuta de lo que alguna vez fui, me empujaba a seguir luchando, aunque sabía que mis fuerzas menguaban. Giovanni apareció a su lado, su figura ya completamente transformada. Su piel parecía derretirse, sus ojos, antes llenos de compasión, ahora estaban vacíos, opacos, como si el alma que los habitaba hubiera desaparecido por completo.
Su cuerpo era solo una extensión de lo que ellos habían invocado, una cosa retorcida que ya no tenía lugar en este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto?, pregunté, casi en un susurro, incapaz de entender cómo esos dos, que alguna vez habían sido mi apoyo, mi familia, podían haber caído tan bajo. Isabella inclinó la cabeza, su rostro demacrado mostrando una leve sonrisa. Porque la fe es una prisión. La fe es solo una mentira que nos retiene. Tú lo sabes, todos lo sabemos. Pero ahora somos libres. Libres de todo lo que nos ataba. Giovanni se acercó, su figura flotando por el aire con una ligereza aterradora. No entiendes, ¿verdad? No es solo poder lo que buscamos. Es la eternidad, hermano. La oscuridad nos ha dado lo que el mundo nunca nos ofreció, poder sin límites, libertad total. Y ahora, tú también puedes formar parte de ello. Mi mente estaba a punto de estallar. La iglesia, el altar, las sombras que se alzaban alrededor, todo se mezclaba en una maraña de horror que no lograba comprender por completo. ¿Era esto lo que había sido una vez el refugio de la fe? ¿Era esta la verdadera naturaleza del mal que habían invocado? Sentí que la cordura me abandonaba por momentos, como si algo dentro de mí estuviera siendo arrastrado hacia ese vacío oscuro y profundo. Pero entonces, algo dentro de mí despertó. No podía rendirme. No podía permitir que ellos ganaran. Había una puerta, una salida. La puerta de la sacristía. Podía verlo, aunque apenas veía nada en la penumbra. La luz de las velas moribundas apenas iluminaba la habitación, pero mis ojos se fijaron en ese punto, como si fuera la última esperanza. No me dejarás escapar, grité, aterrorizado por la idea de lo que podrían hacerme si me acercaba a esa puerta. Giovanni sonrió. ¿Escapar? No hay escapatoria, hermano. El mal está dentro de ti ahora. Ya no puedes irte. Todo lo que haces aquí te ha marcado. Estás condenado, al igual que todos los demás. El aire se volvió aún más denso, como si la iglesia misma estuviera reaccionando a mis pensamientos, absorbiendo mi desesperación. Miré hacia la puerta, a unos pocos metros de distancia, y sentí que mis piernas comenzaban a moverse por su cuenta, como si la voluntad de la iglesia estuviera controlándome. Pero algo en mi interior me dijo que aún tenía una última oportunidad. Corrí hacia la puerta, con todo lo que me quedaba de energía. Mis pies resbalaban en el suelo mojado, pero logré alcanzarla. Con un esfuerzo brutal, empujé la puerta hacia un lado y me lancé hacia la oscuridad que se encontraba más allá. Pero algo me sujetó. Una mano fría, helada como la muerte misma, me tomó del brazo y me arrastró de vuelta. Ya es demasiado tarde, susurró Giovanni detrás de mí. No hay vuelta atrás. El horror me paralizó al instante. La mano de Giovanni, fría y muerta, me sujetó con una fuerza inhumana, arrastrándome de vuelta hacia el interior de la iglesia. No podía moverme, mis músculos no respondían, y la desesperación comenzaba a consumir mi mente. Intenté gritar, pero el aire se me escapaba de los pulmones, como si la iglesia misma estuviera apretando mi garganta con una garra invisible. La puerta de la sacristía se cerró con un golpe seco detrás de mí, sellando mi única esperanza. Todo a mi alrededor se desvaneció, y solo quedaban las sombras de Giovanni e Isabella, observándome, esperando. El altar estaba envuelto en una luz roja, como si el fuego del infierno mismo estuviera ardiendo allí, calentando la piedra con su presencia infernal. Los símbolos en las paredes, que antes habían parecido antiguos y vacíos, ahora brillaban con una intensidad malsana, como si todo el edificio estuviera respirando al ritmo de los rituales que habían marcado su destino. «¿Sabías que esto iba a pasar?», susurró Isabella, su voz suave, como un canto siniestro que se filtraba por mis oídos. «Lo sabías. Todos lo sabíamos. El mal es inevitable, y tú, querido hermano, has sido parte de ello desde el principio». Las palabras de Isabella resonaban en mi mente, como un eco interminable. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo habían llegado tan lejos, tan profundamente perdidos en las sombras? La iglesia, que alguna vez había sido un lugar de refugio, ahora era un nido de maldad. Y ellos, Giovanni e Isabella, mis amigos, ahora eran los instrumentos de esa oscuridad, las marionetas de algo mucho más grande, más antiguo, que ni siquiera podría comprender.
La luz de las velas comenzó a titilar, proyectando sombras que danzaban en las paredes, creando figuras extrañas, como si fueran manifestaciones de lo que los rituales habían desatado. Mi mente no podía procesar lo que veía. Todo era un torbellino de imágenes y sonidos, una sinfonía de terror que me envolvía. El lugar parecía estar cambiando, como si la realidad misma se estuviera retorciendo, distorsionada por las fuerzas oscuras que se desataban en cada rincón. Lo que hicimos, lo que vimos, lo que dejamos atrás. Giovanni comenzó a decir, sus palabras arrastradas por un viento frío que recorría la iglesia. Nada de eso importa ahora. La oscuridad es nuestra. Lo hemos invocado, lo hemos abrazado, y no hay vuelta atrás. Isabella se acercó, su rostro aún más demacrado, sus ojos ahora vacíos, llenos de una luz enfermiza. Nosotros, lo elegimos. Y tú, hermano, ahora también eres parte de esto. Estás marcado. Mi cuerpo temblaba. No solo por el frío que parecía envolverte, sino por la sensación de que algo se estaba apoderando de mí. Había algo en el aire, algo en las palabras que ellos decían, que me hacía sentir que ya no estaba completamente yo mismo. Mi mente estaba a punto de quebrarse, mi cuerpo agotado de luchar contra una fuerza que no podía ver, pero que podía sentir, algo que se infiltraba en mi alma, que la devoraba lentamente. No, no puedo ser uno de ustedes, dije con la voz rasposa, llena de desesperación. Intenté alejarme, pero las sombras parecían seguirme, se alargaban y me atrapaban, como si la iglesia misma me estuviera sujetando. El altar estaba demasiado cerca, las figuras en las paredes demasiado inquietantes. La oscuridad me estaba rodeando, y mis pensamientos comenzaron a nublarse. La salida, cualquier salida, parecía estar más allá de mi alcance. Isabella se detuvo a un paso de mí. Sus ojos brillaban con una intensidad tan feroz que me hicieron sentir como si estuviera siendo consumido por su mirada. No puedes escapar, hermano. La oscuridad te reclama. Lo que comenzamos, lo que invocamos, ya no tiene fin. Giovanni dio un paso hacia mí, y su figura se desdibujó en la penumbra, solo para aparecer frente a mí con una sonrisa demoníaca. Es tarde para arrepentirse. La iglesia nos ha elegido. Y ahora, te ha elegido a ti. Mis piernas cedieron, y caí al suelo, pero no importaba. El dolor, el miedo, ya no significaban nada. Solo quedaba la verdad. Estaba atrapado. Mi alma ya les pertenecía, ya no había vuelta atrás. Somos los elegidos, y tú también lo serás, murmuró Giovanni, su voz como un canto funerario. La iglesia se desvaneció a mi alrededor, y solo quedó la oscuridad. La oscuridad me envolvía, profunda y absoluta, como una manta de terror que cubría cada rincón de mi ser. No podía ver nada, ni siquiera la figura de Giovanni o Isabella, pero podía sentir su presencia, cercana, observándome, esperándome. Era como si la misma oscuridad hubiera tomado forma, como si me estuviera tragando lentamente, sin compasión. El aire estaba denso, pesado, como si cada respiración fuera un esfuerzo imposible. El olor a incienso quemado y algo más, algo putrefacto, impregnaba mis sentidos. Podía oír las voces, susurros lejanos que parecían emanar de las paredes mismas. Sus palabras no eran claras, pero la sensación de que me observaban desde todas partes era innegable. Te estamos esperando, dijo una voz que reconocí. Era Isabella, su tono ahora más frío, más distante, como si ya no quedara nada de ella. El sacrificio está cerca, y tú serás el último. Mis manos se movieron por el suelo, buscando algo, cualquier cosa que me ayudara a levantarme, pero el suelo estaba resbaladizo, húmedo, y mis dedos solo tocaban la fría piedra. La sensación de que estaba atrapado creció, y el miedo, el verdadero terror, comenzó a calar en mis huesos. No puedo quedarme aquí, murmuré para mí mismo. El pánico me empujaba a actuar, pero mi cuerpo no respondía. Cada intento de levantarme se veía frustrado por una fuerza invisible que me mantenía en el suelo. La iglesia ya no era solo un lugar físico, era una prisión, un portal hacia algo mucho más oscuro y antiguo. De repente, escuché un sonido, bajo y gutural, un susurro que se filtró en mi mente. ¿Por qué resistir, hermano? Ya es tarde. La oscuridad te ha marcado, te ha elegido. Era la voz de Giovanni, pero no venía de él, venía de todos lados.
La iglesia nos ha dado lo que queríamos. Ahora, lo que debemos hacer es completar el ciclo. Tú serás el último. Y cuando lo hagas, seremos uno. Seremos eternos. Mi mente se nublaba, mis pensamientos se desvanecían en el aire denso y frío. La realidad se rompía a mi alrededor, las paredes de la iglesia se desmoronaban, pero no físicamente. Era como si el espacio mismo se estuviera distorsionando, como si lo que estaba ocurriendo no pudiera explicarse con palabras humanas. Los rituales que habían invocado, las sombras que se movían a su alrededor, ahora me arrastraban hacia una nueva dimensión, un lugar donde no había escape. No. No puedo, grité, con la voz rota por el terror, pero mi grito se perdió en la oscuridad. Mi garganta estaba seca, mi cuerpo temblaba con la ansiedad, y las fuerzas que me sostenían en el suelo parecían hacerse más fuertes, como si estuvieran alimentándose de mi miedo. Isabella apareció de nuevo, su figura emergiendo de la oscuridad, y esta vez sus ojos brillaban con una intensidad insostenible. Lo que tú consideras un castigo, hermano, es nuestra liberación. La oscuridad nos ha dado lo que queríamos. Somos libres, ahora, para siempre. Su voz se convirtió en un eco, multiplicándose en miles de voces, todas repitiendo lo mismo, como si la iglesia misma estuviera hablándome, como si fuera una entidad viva que se alimentaba de nuestras almas. No podía escapar, no podía moverse, no podía pensar. Y entonces, algo sucedió. Un destello de luz, tenue pero brillante, atravesó la penumbra. Era pequeño, casi insignificante, pero era suficiente para recordar que aún había una chispa de esperanza dentro de mí, algo que se negaba a sucumbir completamente a la oscuridad. Espera, grité, al borde de la desesperación. Sí, si lo que quieren es que sea parte de esto, ¿por qué no me permiten elegir? Mis palabras, aunque temblorosas, resonaron con una fuerza interna que no sabía que poseía. Isabella y Giovanni se quedaron en silencio por un momento, sus figuras flotando a la deriva, observándome. La iglesia dejó de susurrar, y la pesada presión que sentía en el pecho comenzó a aliviarse, aunque apenas. Parecía que algo había cambiado, que algo en el aire se había alterado. Pero la luz, esa luz pequeña pero penetrante, seguía allí, iluminando la oscuridad que me rodeaba. Giovanni habló finalmente, su voz ahora llena de una burla oscura. ¿Elegir? No tienes elección, hermano. La oscuridad no se pregunta. La oscuridad se impone. Y ahora, todo lo que queda es aceptar lo inevitable. La luz diminuta que antes parecía un faro de esperanza ahora titilaba, vacilante, como si también dudara de su existencia. Las sombras se retorcían a su alrededor, tratando de consumirla, devorar su débil resplandor. Mis ojos se fijaron en esa luz, el único refugio que me quedaba, pero cuanto más la miraba, más sentía que la oscuridad a mi alrededor aumentaba. Como si todo el lugar estuviera reaccionando a mi intento de aferrarme a lo que quedaba de mi cordura. Ya no tienes tiempo, dijo Isabella, su voz baja, cargada de una paz aterradora. La oscuridad no espera a los que dudan. La luz solo es un vestigio, una ilusión que pronto se desvanecerá. Lo que hemos invocado es mucho más grande que tus temores. Giovanni, a su lado, sonrió. La sonrisa era torcida, antinatural, y sus ojos brillaban con una luz enfermiza. Pudiste haber sido parte de todo esto, hermano. Pudiste haber sido uno con nosotros. Pero ahora, todo lo que te queda es el miedo. Y el miedo es lo que nos alimenta. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sabía que lo que decían no era una amenaza vacía. El terror que sentía no era solo psicológico, sino algo tangible, como si la misma iglesia fuera un ente vivo, alimentándose de la desesperación. Los muros se estrechaban a mi alrededor, el aire se volvía cada vez más denso, casi insoportable. No podía pensar, no podía respirar, solo podía escuchar sus voces resonando en mi cabeza, atrapándome en un círculo vicioso de horror. ¿Por qué?, pregunté, apenas un susurro, como si realmente esperara una respuesta. ¿Por qué hicieron todo esto? Isabella se acercó, su figura flotando sin esfuerzo, como si desafiara la gravedad misma. Porque el poder es lo único que importa. La fe, la bondad, son solo mentiras. Cuando abrimos la puerta al mal, dejamos atrás todas esas ilusiones. Y ahora, estamos libres. Libres de todo lo que nos limitaba.
Y tú serás uno de nosotros, continuó Giovanni, sus ojos fijos en los míos, como si intentara penetrar mi alma. Porque no hay escapatoria, hermano. Ya no hay forma de deshacer lo que hemos hecho. No puedes luchar contra lo que te has convertido. La iglesia, la oscuridad, las sombras, todo comenzó a fusionarse en un solo caos. Sentí una presión creciente en mi pecho, como si algo estuviera a punto de romperse por dentro. Mis manos, temblorosas, se aferraron al suelo frío, buscando una salida, buscando una forma de escapar de esta pesadilla interminable. Pero no había nada. Solo oscuridad, y ellos, observándome, esperando mi caída. Basta, grité, mi voz rasgada por el terror. No quiero ser parte de esto. Déjenme ir. Pero las sombras no respondieron. En lugar de eso, se alzaron alrededor de mí, cerrándose, tomando forma. Figuras grotescas y distorsionadas emergieron de la negrura, figuras que antes fueron personas, almas atrapadas en el mismo ciclo de oscuridad que Giovanni e Isabella. Las sombras se arrastraban, tocándome, absorbiéndome, y en ese instante entendí lo que significaba ser parte de ellos. No era solo el cuerpo lo que se perdía, sino el alma, la esencia misma de lo que uno era. Giovanni y Isabella estaban ahora frente a mí, sus rostros retorcidos en sonrisas diabólicas. Ya es demasiado tarde, dijo Giovanni, su voz suave, como un susurro en la oscuridad. La oscuridad te reclama. Y nunca más podrás escapar. Isabella levantó una mano, y la iglesia pareció responder. Las paredes crujieron, los símbolos en el altar brillaron con una luz infernal. Bienvenido al final, hermano. Bienvenido a la eternidad que hemos elegido. Y en ese momento, supe que todo lo que había vivido hasta ahora, todo lo que había conocido, se desvanecería. Yo también sería una sombra, una parte de esa oscuridad que había tomado el control de todo. No quedaba esperanza. Ya no había salvación. La oscuridad me rodeaba por completo. No había distinción entre las sombras y yo mismo. Mi cuerpo se sentía pesado, como si las paredes de la iglesia me estuvieran aplastando, absorbiendo cada centímetro de mi ser. Pero lo peor era la sensación interna de que algo había cambiado en mí, algo que ya no podía controlar. La desesperación se apoderó de mis pensamientos, pero al mismo tiempo, una extraña calma comenzó a asentarse en mi mente, como si mi alma se estuviera disolviendo lentamente en esa oscuridad que todo lo consumía. Isabella y Giovanni no se movían. Sus ojos seguían fijos en mí, su presencia era como una presión constante que me aplastaba desde todos los ángulos. Sabía que ellos ya no eran humanos. No podían serlo. Los rituales, los sacrificios, todo lo que hicieron para llegar a ese punto, los había transformado en algo más, algo que ya no pertenecía a este mundo. Y ahora, me estaban invitando a formar parte de esa transgresión, a unirme a ellos en esa caída interminable. «¿Ves ahora lo que somos?», dijo Isabella, su voz resonando con una claridad escalofriante. «Lo que quisimos lograr, lo que fuimos destinados a hacer. La oscuridad no es un castigo, hermano. Es la única verdad. La luz es solo un engaño, un truco para mantenernos cautivos». Mis ojos se cerraron por un momento, pero las palabras de ella seguían repiqueteando en mi mente, como un martillo golpeando mi conciencia. La iglesia, que alguna vez fue un lugar de fe, ahora era el templo de algo mucho más antiguo, mucho más aterrador. Cada piedra, cada grieta en las paredes parecía susurrar a través del aire. Sentí la conexión con las sombras que se alzaban alrededor, como si todo en ese lugar estuviera diseñado para arrastrarme, para devorar mi alma. Giovanni dio un paso hacia mí. Su figura se alargó en la oscuridad, como una sombra que se estiraba más allá de lo humano. «Nosotros fuimos los primeros», dijo, con una sonrisa torcida. «Y tú serás el siguiente. ¿El sacrificio final? La consumación de lo que comenzamos. Todos aquellos que pasaron por aquí, todos los que sacrificaron sus almas por poder, ahora son uno con la oscuridad». La angustia creció en mi pecho. Mi mente estaba luchando, mi cuerpo temblando, pero algo en su voz, en sus palabras, comenzaba a tener sentido. No podía luchar contra ellos. No podía luchar contra lo que me rodeaba. Estaba atrapado en su red, atrapado en la misma oscuridad que ellos habían invocado. «No, no quiero ser parte de esto», dije con la voz entrecortada, mi garganta apretada.
Déjenme ir, por favor. Pero Isabella se acercó lentamente, su rostro impasible, una expresión de desaprobación profunda en sus ojos. Es tarde para eso, susurró. No puedes huir de lo que ya has tocado. No puedes huir de lo que ya eres. Sus palabras me atravesaron como una flecha, y por un instante sentí que la desesperación era la única verdad que me quedaba. La iglesia se estaba retorciendo, las sombras comenzaron a moverse por sí solas, deslizándose a lo largo de las paredes, como si cobraran vida propia, y la presión a mi alrededor se intensificaba. Quería gritar, quería huir, pero no podía. Mis pies estaban firmemente pegados al suelo, como si me estuviera hundiendo en la misma tierra que había sido contaminada por ese mal ancestral. La risa de Giovanni, baja y burlona, cortó el aire. Ven, hermano. Ven a ver lo que hemos logrado. Ven a ser parte de nuestra eternidad. Nadie escapa de este lugar. Nadie. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo cuando sus palabras se grabaron en mi mente. Las sombras se alzaron aún más, ahora completamente sólidas, con formas que apenas podían definirse como humanas. Algunas se arrastraban por el suelo, otras se elevaban hacia el techo, todos los restos de aquellos que, como Giovanni e Isabella, se habían entregado al mal. Y ahora, yo era uno de ellos, atrapado en un ciclo sin fin. De repente, sentí un cambio en el aire. La presión que me envolvía se hizo aún más fuerte, como si la iglesia misma estuviera cerrándose alrededor de mí. Un rugido bajo, como el sonido de una tormenta lejana, retumbó en las paredes. Las sombras comenzaron a girar alrededor de mí, cada vez más rápidas, cada vez más intensas. Mi cuerpo comenzó a arder, no en fuego, sino en una sensación interna de desesperación, como si toda la luz que alguna vez tuve dentro de mí se estuviera apagando. La oscuridad me estaba consumiendo, y no había nada que pudiera hacer. Ahora, ya eres uno de nosotros, dijo Isabella, su voz penetrante como una lanza. Bienvenido a la eternidad. La iglesia ya no era un lugar físico. Ya no quedaba nada de lo que alguna vez conocí. El suelo, las paredes, el altar, todo había desaparecido, como si la realidad misma se estuviera disolviendo, desmoronándose ante mis ojos. Solo quedaba la oscuridad, una negrura absoluta que parecía apoderarse de todo, tragando cualquier vestigio de luz. Las sombras ya no eran solo presencias, sino entidades, formas conscientes que me rodeaban, observándome, esperando que cayera en su abrazo final. Mi cuerpo, aunque presente, parecía suspendido en el tiempo. Podía sentir cada fibra de mi ser gritar por escapar, pero las sombras me mantenían atrapado, sujetándome con una fuerza invisible. El aire era denso, como si estuviera respirando algo más, algo que no era humano. Mi mente, ya quebrada por el terror, intentaba aferrarse a cualquier pensamiento que me diera algo de claridad, algo que me recordara que aún era una persona. Pero todo lo que encontré fue un vacío interminable. Giovanni e Isabella estaban frente a mí, sus figuras se distorsionaban en la penumbra, pero sus ojos seguían fijos en los míos, como si no pudieran dejar de observarme, de medir mi alma, esperando ver cómo caía bajo el peso de lo que habían hecho conmigo. En sus ojos ya no había humanidad, solo una oscuridad pura, infinita. Sabían lo que pasaba, sabían lo que yo iba a hacer, y su satisfacción era palpable. Ya no tienes nada, dijo Giovanni, su voz suave, llena de una cruel serenidad. Ya no eres el hombre que entraste aquí. Ya no eres tú. Eres parte de lo que hemos creado. Todo lo que has conocido, todo lo que has sido, ya no tiene poder sobre ti, añadió Isabella, su voz más suave, casi como un susurro. Ahora somos uno. El sacrificio, la transgresión, todo fue por esto. Para hacerte parte de nuestra eterna oscuridad. La sensación de ser absorbido por algo mucho más grande, mucho más antiguo, me inundó completamente. No podía pensar. No podía razonar. Estaba atrapado en un abismo sin fin, y todo lo que podía hacer era escuchar sus voces, las voces de los que me habían traído hasta aquí, de los que habían corrompido mi alma. Pero en lo más profundo de mi ser, algo comenzó a despertar. Era una chispa, una pequeña llama que se negaba a extinguirse. No sabía cómo, no sabía por qué, pero sentí que aún podía luchar, aunque mis fuerzas se agotaban. Un recuerdo vino a mi mente, una imagen fugaz de algo que había dejado atrás. La luz,
El sol, la esperanza. Algo que me conectaba con lo que alguna vez fui. No, grité, con todas mis fuerzas, pero mi voz salió rota, como si fuera una sombra de lo que había sido. No voy a ser parte de esto. La iglesia, la oscuridad, todo a mi alrededor comenzó a temblar. Era como si el lugar entero estuviera reaccionando a mi resistencia, como si las mismas sombras se estiraran, tratando de aplastarme, de destruir lo poco que quedaba de mí. Giovanni e Isabella se acercaron más, sus ojos brillando con una intensidad tan fuerte que me cegaba momentáneamente. No hay escape, dijo Giovanni, su rostro ahora completamente desfigurado, una mueca grotesca. No te queda nada. Todo lo que fuiste ha sido borrado. Isabella levantó una mano, y el aire a mi alrededor se espesó aún más, como si algo invisible me estuviera presionando, me estuviera obligando a ceder. Pero entonces, esa chispa dentro de mí volvió a arder, más fuerte. Recordé lo que había dejado atrás. Recordé mi vida antes de llegar a este lugar, antes de caer en las sombras. Recordé mi alma, lo que me hacía ser quien era, y una desesperada necesidad de resistir se apoderó de mí. No, volví a gritar, con una fuerza renovada. Mis ojos, ahora llenos de determinación, se enfrentaron a la oscuridad. No seré uno de ustedes. Con cada palabra, sentí como si algo dentro de mí comenzara a romper las cadenas invisibles que me mantenían prisionero. La iglesia, las sombras, todo comenzó a desvanecerse, como si mi resistencia fuera suficiente para quebrar el hechizo que me había atrapado. Giovanni e Isabella, al ver mi resistencia, se detuvieron. Por un momento, sus figuras vacilaron, como si no pudieran comprender lo que estaba sucediendo. ¿Qué es esto?, susurró Isabella, su voz ahora teñida de duda. Giovanni, también desconcertado, dio un paso atrás. ¿No puedes escapar? No puedes. Pero algo había cambiado. La oscuridad que me rodeaba ya no era total. La luz, aunque débil, comenzaba a filtrarse nuevamente a través de las grietas. La iglesia ya no era una prisión. Estaba desmoronándose, cayendo a pedazos, como si mi voluntad hubiera comenzado a deshacer el mal que había sido sembrado aquí. Voy a salir de aquí, grité, mis palabras llenas de fuerza, aunque aún temblaba de miedo. Voy a dejar atrás esta oscuridad. La oscuridad alrededor de mí comenzó a titilar, como si la propia esencia del mal estuviera retrocediendo, como si mis palabras, mi voluntad, estuvieran comenzando a deshacer el hechizo que me mantenía atrapado. Las sombras, antes tan sólidas y dominantes, ahora se desvanecían, se aligeraban, como si el peso de mi resistencia estuviera debilitándolas. Como si la iglesia misma estuviera cediendo ante la luz que de alguna forma había comenzado a entrar. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. No sabía si era el fin de la pesadilla o solo el comienzo de algo más aterrador. Giovanni e Isabella no sabían qué hacer. Ambos quedaron quietos, observándome, como si no pudieran comprender cómo era posible que alguien pudiera resistir la oscuridad que ellos habían invocado. Sus rostros, antes distorsionados por la maldad, ahora reflejaban algo más, una sensación de impotencia, de miedo, algo que nunca había visto en ellos antes. Era como si el poder que una vez habían controlado, el poder de las sombras, comenzara a escapárseles. ¿Qué has hecho?, preguntó Giovanni, su voz ahora tensa, llena de incredulidad. ¿Cómo puedes resistir? Isabella, por su parte, estaba pálida, sus ojos vacíos de la luz demoníaca que antes los había llenado. No puedes escapar, gritó, un grito de desesperación que retumbó en las paredes que ahora crujían bajo el peso de la tensión. Este lugar es nuestro. Este lugar es un portal, y tú no eres más que un sacrificio. Pero ya no podía oír sus palabras. El aire comenzó a despejarse, la niebla que lo cubría se disipaba con cada respiración, como si la iglesia misma estuviera recuperando su forma original. Los símbolos que una vez brillaron con una luz infernal se desvanecieron, y las sombras que llenaban el lugar comenzaron a retroceder, como si alguna fuerza invisible las obligara a desaparecer. El altar, que antes había sido el centro del mal, ahora parecía estar alejándose de mí, como si ya no tuviera poder sobre mí. Sentí como mi cuerpo, que antes estaba atrapado en el suelo, comenzó a liberarse, mis piernas cediendo finalmente a la voluntad de escapar. En un movimiento desesperado, me levanté.
El suelo estaba más firme bajo mis pies, y la iglesia, aunque todavía en ruinas, ya no era la prisión que había sido antes. Isabella y Giovanni me miraban con una mezcla de furia y sorpresa. La luz que había entrado en el lugar se intensificaba, deshaciéndose de las sombras que me habían rodeado. La iglesia crujió con un estruendo, como si los mismos cimientos se estuvieran desmoronando bajo el peso de la oscuridad que había sido desterrada. Las puertas de la iglesia, que antes estaban cerradas herméticamente, comenzaron a abrirse lentamente, como si invitaran a la libertad, al escape. «No puedes irte», gritó Isabella, su rostro ahora completamente desfigurado por la rabia. «No puedes escapar de lo que eres ahora. Eres uno de nosotros». Pero yo ya no la escuchaba. Cada palabra que decían ya no tenía poder sobre mí. El miedo que había sentido antes, la desesperación, todo eso ya no importaba. Sentía la fuerza de la luz, aunque tenue, atravesando la oscuridad. Sentía como mi alma comenzaba a liberarse de la influencia que ellos habían tenido sobre mí. Giovanni, al ver que ya no podía controlarme, se lanzó hacia mí con furia. Pero antes de que pudiera alcanzarme, el suelo comenzó a resquebrajarse. La iglesia, que había sido testigo de tantos horrores, ya no podía sostener el peso de la maldad que había albergado. Las paredes crujieron, y un rugido ensordecedor llenó el aire mientras las sombras se desvanecían por completo. «Esto no es el fin», vociferó Giovanni, su voz llena de furia, pero se desvaneció rápidamente en un susurro. «¿Esto no es el final?». Mientras el edificio comenzaba a colapsar, la última visión que tuve de ellos fue la de sus cuerpos desintegrándose en la oscuridad, como si se estuvieran tragando a sí mismos. No había salvación para ellos, no había redención. El mal que habían desatado los consumió de una manera aún más terrible de lo que había hecho conmigo. De repente, la iglesia se desplomó, y todo lo que quedaba era el aire fresco de la libertad, la sensación de estar a salvo, de haber dejado atrás todo lo que había ocurrido. Respiré profundamente, agradecido por estar vivo, por haber podido escapar de las garras del mal. La puerta de la iglesia estaba completamente abierta ahora. No veía nada más que oscuridad en el exterior, pero sabía que ya no tenía miedo. Ya no era la víctima que había entrado en ese lugar. Había dejado atrás todo lo que me había marcado. Y ahora, finalmente, estaba libre. A medida que cruzaba el umbral de la iglesia, una extraña quietud llenaba el aire. El viento, que antes había sido apenas un susurro, ahora soplaba con fuerza, como si la tierra misma celebrara mi escape. Me adentré en el paisaje vacío, un campo desolado rodeado de colinas bajas que se perdían en la distancia. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre las nubes pesadas, dando paso a un resplandor tenue que iluminaba el horizonte. Todo parecía más tranquilo, más normal, pero algo en mí sabía que aún no había terminado. Me detuve, mirando hacia atrás, hacia la iglesia derrumbada, un montón de ruinas humeantes en el que antes había creído que encontraría consuelo. Ahora, solo quedaba el eco de la desesperación, el susurro de las sombras que intentaban atraparme hasta el último segundo. Pero ya no sentía miedo. Había luchado contra el mal, había enfrentado mi peor pesadilla y había sobrevivido. Sin embargo, algo persistía. Una inquietud que no podía sacudir. Miré mis manos, temblorosas, como si no pudiera reconocerme a mí mismo. Podía sentir algo dentro de mí, una energía desconocida, una oscura conexión que no sabía si había dejado atrás. ¿Realmente me había liberado de todo? ¿O había quedado una pequeña semilla de la oscuridad que me había marcado, algo que nunca podría arrancarme? La respuesta no la tenía clara, pero lo que sí sabía era que la batalla dentro de mí no había terminado. No podía dejar que lo que había sucedido quedara atrás sin más. El mal aún acechaba en las sombras. Y aunque había escapado físicamente, no estaba seguro de si mi alma alguna vez encontraría paz. Comencé a caminar, mis pasos resonando en el suelo polvoriento mientras el paisaje desolado se extendía ante mí. Cada paso que daba sentía que algo me seguía, algo oscuro y lejano, pero palpable. Como si no pudiera escapar de las cicatrices de lo que había vivido, de lo que había enfrentado. Miré hacia el horizonte, pero la duda seguía atenazando mi mente. Al final del campo, vi una pequeña casa. Una construcción solitaria, casi perdida entre los árboles, con una chimenea que soltaba un débil rastro de humo.
Sentí la necesidad de acercarme, de encontrar algún refugio, alguna forma de paz, aunque sabía que tal vez no encontraría lo que buscaba. Al acercarme, noté algo extraño. Las ventanas de la casa estaban oscuras, como si nadie viviera allí. El aire, que antes había sido fresco y limpio, comenzó a volverse denso otra vez, como si algo estuviera perturbando la atmósfera, una presión invisible que me hacía dudar de mi decisión de acercarme. Pero ya estaba allí. La puerta de la casa se encontraba entreabierta, y aunque un estremecimiento recorrió mi espalda, no podía dejar de avanzar. Empujé la puerta suavemente y entré. La casa estaba vacía. No había muebles, ni decoración, ni signos de vida. Todo estaba cubierto por una capa de polvo y telarañas, y el aire estaba cargado de un silencio pesado. Sin embargo, algo en el ambiente me resultaba inquietante. Me di vuelta, buscando la salida, pero cuando lo hice, vi una figura de pie junto a la ventana. Su rostro, al principio difícil de distinguir, pronto se hizo más claro. Era una mujer, pero su presencia era antinatural. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos, oscuros y vacíos, me miraban fijamente. Mi corazón dio un vuelco. No podía moverme, como si una fuerza invisible me retuviera en su lugar. La figura comenzó a caminar hacia mí, lenta, pero segura. Sus pasos no hacían ruido, y la sensación de peligro crecía con cada instante que pasaba. No era humana, no podía serlo. Pensaste que escapaste, pero no lo hiciste, dijo la figura, su voz fría como el hielo, como si el sonido viniera desde las entrañas de la tierra misma. Mi respiración se agitó, y la niebla que había comenzado a disiparse alrededor de mí volvió a envolverme, oscureciendo mi visión. ¿Quién eres?, logré decir, pero mi voz sonaba lejana, temblorosa. Soy lo que queda de lo que ya has perdido, respondió la figura, acercándose aún más. Y no importa cuántas veces intentes escapar, la oscuridad siempre regresará por ti. Apreté los puños, sintiendo como la desesperación comenzaba a apoderarse de mí nuevamente. ¿Realmente había escapado? ¿Realmente me había liberado? ¿O la oscuridad había marcado mi destino de una manera que no podía comprender? Con un estremecimiento, me di cuenta de que la lucha aún no había terminado. El mal no había sido destruido. Y quizás nunca lo sería. La figura de la mujer se acercó cada vez más, y el aire a su alrededor se volvió más denso, pesado, como si el mismo lugar estuviera siendo tragado por la oscuridad. No podía apartar la mirada de sus ojos vacíos, como si estuvieran mirando a través de mí, hacia algo mucho más profundo. Cada paso que daba resonaba en mis oídos como un eco interminable, y el aire se enfrió aún más, como si todo a mi alrededor estuviera siendo despojado de su calor, de su vida. No puedes escapar de lo que has tocado, dijo la mujer, su voz un susurro gutural que se metía en mis pensamientos, ahogándome. Lo que has hecho, lo que has presenciado, te ha marcado para siempre. Intenté retroceder, pero mis piernas no respondían, como si el suelo debajo de mí se hubiera adherido a mis pies, impidiéndome moverme. La casa, aunque vacía, se sentía viva, como si las paredes mismas respiraran con la misma fuerza que yo. Lo que ellos hicieron, lo que te hicieron, ya no tiene remedio, continuó, sus palabras envolviéndome en una capa de desesperación. La oscuridad te ha reclamado, y no importa cuánto intentes huir, siempre te alcanzará. No podía soportarlo. El peso de sus palabras se deslizaba por mi piel, calándome hasta los huesos. ¿Era verdad? ¿Había quedado marcado, irremediablemente? El miedo comenzó a arder en mi pecho, y mi mente se nubló nuevamente con la duda. ¿Qué era lo que realmente había dejado atrás? ¿Qué partes de mí había perdido para siempre? No, no quiero ser parte de esto, balbuceé, mis ojos recorriendo la habitación vacía, buscando una salida, cualquier resquicio de esperanza. Pero no había ninguna. La mujer estaba allí, delante de mí, sus ojos oscuros fijados en los míos, y su presencia parecía expandirse por toda la casa, envolviéndome, consumiéndome. Puedes intentar resistir, pero sabes que no hay escape, dijo, acercándose aún más. Todo lo que has sido, es solo polvo ahora. Un recuerdo, una sombra. Nada más. Sentí que el suelo bajo mis pies temblaba, como si la casa misma estuviera vibrando, resonando con la verdad que la mujer acababa de impartir.
Y lo peor era que, en lo más profundo de mi ser, sentía que tenía razón. La oscuridad no me había dejado. Aunque había escapado de la iglesia, de Giovanni y de Isabella, algo más había quedado dentro de mí, algo que ya no podía deshacer. Ya no eres libre, susurró la mujer, su aliento frío acariciando mi rostro. El mal que vivió dentro de ti, en ti, nunca te dejará. Con un estremecimiento, di un paso hacia atrás. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente se debatía entre la necesidad de huir y la sensación de que era inútil. Las paredes de la casa comenzaron a cerrarse lentamente, como si quisieran aplastarme, como si la misma tierra quisiera tragarse mi ser. No, no voy a caer otra vez, dije con más fuerza, aunque mi voz temblaba de miedo. ¿Puedo luchar contra esto? ¿Puedo? La mujer sonrió, una sonrisa torcida, fría, vacía. ¿Luchar? ¿Qué puedes luchar si ya te has rendido antes de empezar? De repente, el suelo bajo mis pies comenzó a ceder. La casa, la figura, todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse en un remolino de sombras. Pero entonces, algo se encendió dentro de mí, una última chispa de resistencia. Mi alma, aunque marcada, aún luchaba, aún quería liberarse. Cerré los ojos con fuerza, respirando profundamente, buscando esa chispa de luz, esa pequeña llama que se negaba a apagarse. No soy tuyo. No soy de la oscuridad, grité con todas mis fuerzas. Y, con esas palabras, todo comenzó a cambiar. Las sombras comenzaron a retroceder. La casa, que parecía apoderarse de mí, comenzó a desmoronarse. El aire se despejó, y la figura de la mujer comenzó a desvanecerse, su rostro, una máscara vacía, desapareció como un susurro en el viento. El dolor en mi pecho se aligeró, y el peso de la oscuridad que me había seguido comenzó a desvanecerse, aunque la marca aún permanecía en lo más profundo de mi ser. Sabía que no podría escapar completamente de lo que había vivido, que las cicatrices de lo ocurrido nunca desaparecerían. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que había ganado algo. No había derrotado al mal por completo, pero había retenido una parte de mí, una pequeña parte que no podía ser destruida, que no podía ser corrompida. La casa desapareció por completo, dejando solo el paisaje vacío que había visto al principio, y con él, la sensación de que había dejado atrás el mayor de mis temores. La sensación de estar atrapado en una pesadilla sin fin. Me quedé allí, en medio del campo desolado, mi respiración aún agitada, pero con una sensación de alivio que apenas podía comprender. La casa, la mujer, la oscuridad, todo había desaparecido. El aire, que antes estaba impregnado de la angustia y el mal, ahora se sentía limpio, fresco, aunque una parte de mí sabía que esa sensación era solo temporal. La marca que había dejado la oscuridad en mi alma aún estaba allí, un recordatorio de todo lo que había vivido. Miré al horizonte, donde la luz del amanecer ya iluminaba suavemente la tierra, pero la inquietud no me dejaba en paz. Algo había cambiado dentro de mí, pero no sabía si era para bien o para mal. El miedo, la desesperación, la lucha interna, todo seguía dentro de mí, esperando, acechando. Sabía que la oscuridad no se rendiría tan fácilmente, pero ahora entendía algo más profundo. La lucha no había terminado, pero había adquirido una nueva perspectiva. No era un destino inevitable. Aún podía elegir. Comencé a caminar, mis pasos lentos y vacilantes, como si aún no estuviera seguro de si realmente había escapado, o si todo esto era solo una ilusión. El paisaje alrededor de mí, aunque hermoso, parecía distante, extraño, como si no perteneciera a este mundo. Las colinas a lo lejos, las sombras que jugaban con la luz, todo parecía burlarse de mí, de mi intento de huir de lo que había ocurrido. En mi mente, las palabras de la mujer seguían resonando. El mal nunca te dejará. El mal te ha marcado. Cada vez que las repetía, sentía como si un peso invisible me presionara más y más. Pero también sabía que lo que había experimentado, lo que había enfrentado, me había dado una fortaleza que no había conocido antes. No sería fácil, pero había una parte de mí que aún deseaba luchar. Al dar un paso más, algo cambió. Un ruido, apenas perceptible, rompió el silencio. Miré hacia atrás, pero no vi nada. El viento susurraba entre los árboles, pero había algo en la forma en que se movían las ramas, algo en el aire, que me hizo detenerme. De nuevo,
El temor se apoderó de mí y mi instinto me dijo que algo no estaba bien. Sentí que no estaba solo. Giré sobre mis talones y vi una figura a lo lejos, apenas visible a través de la niebla que comenzaba a formarse. Al principio pensé que era una ilusión, un vestigio de todo lo que había vivido, pero al acercarse, la figura se hizo más clara, más real. Era una persona, un hombre, de pie entre los árboles, mirando en mi dirección. No podía ver su rostro con claridad, pero su presencia era inquietante, como si estuviera esperando algo, como si me conociera de alguna manera. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando la figura comenzó a moverse hacia mí, sus pasos lentos y deliberados. Quería correr, pero algo me detuvo. No sabía si era el miedo o algo más, algo que me mantenía anclado a este lugar. El hombre seguía acercándose, y lo único que podía hacer era mirarlo fijamente, esperando entender qué quería de mí. Finalmente, estuvo frente a mí. No decía nada, pero su mirada era penetrante, como si me estuviera juzgando, como si todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido, fuera un reflejo de lo que él esperaba encontrar en mí. Su rostro era sombrío, y algo en sus ojos me dijo que había estado en lugares oscuros, lugares que yo aún no podía comprender. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz rasposa, llena de incertidumbre. La figura sonrió, pero no era una sonrisa amigable. Era fría, vacía, como si no estuviera interesado en mi miedo, sino en algo mucho más profundo. Soy la última oportunidad, dijo, su voz suave pero llena de una gravedad aterradora. La última oportunidad para salvarte o para perderte por completo. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. ¿Salvarme de qué?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. De ti mismo, dijo el hombre. De lo que la oscuridad te ha hecho. De lo que has hecho, lo que has dejado entrar en tu alma. Su respuesta me dejó sin palabras. Algo dentro de mí se revolvió, como si sus palabras fueran el último recordatorio de lo que había vivido, lo que había presenciado. Todo lo que había hecho, todo lo que había enfrentado, había dejado cicatrices que no podían borrarse. La lucha había sido más profunda de lo que había comprendido, más personal. ¿Y qué debo hacer?, pregunté, mi voz ahora firme, como si al preguntar hubiera dado el primer paso hacia lo que sabía debía hacer. El hombre permaneció en silencio por un momento, como si evaluara cada palabra que iba a decir. Debes elegir, respondió finalmente. Elegir si seguir luchando o sucumbir. La oscuridad no desaparecerá por completo, pero puedes controlarla. Si eliges seguir adelante, si eliges vivir, entonces serás más fuerte. Si no, será el fin. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero algo en su voz me dio la fuerza para mirar hacia adelante. Elegir, susurré para mí mismo. Seguir adelante. El hombre asintió lentamente. Entonces, sigue. Con una última mirada, la figura desapareció entre la niebla, y yo quedé allí, de pie, sintiendo el peso de su mensaje. Había tomado una decisión. Aunque la oscuridad seguiría conmigo, aunque las cicatrices que había dejado no desaparecerían, aún tenía una oportunidad. Una oportunidad para continuar. Respiré profundamente y di un paso hacia el horizonte. Lo que sea que el futuro tuviera para mí, ya no me importaba. Había luchado y seguiría luchando. El sol estaba comenzando a elevarse por completo y su luz dorada iluminaba el campo desolado, un campo que ya no me parecía tan vacío. Aunque el paisaje seguía siendo árido, había algo en el aire que me hacía sentir que, tal vez, aún había esperanza. Los primeros rayos de luz atravesaron las nubes, revelando una naturaleza calma, una sensación de renovación que nunca antes había experimentado. Al menos por un momento, la oscuridad que había marcado mi vida parecía haberse disipado. Pero no me confié. La advertencia del hombre seguía resonando en mi mente: la oscuridad no desaparecerá por completo, pero puedes controlarla. Las palabras no eran reconfortantes, no me ofrecían la paz que buscaba, sino una constante batalla que aún debía librar. Miré hacia adelante, el camino que se extendía ante mí parecía ahora lleno de posibilidades. Aunque sabía que mi alma estaba marcada por las cicatrices de lo vivido, entendí que no tenía que ser prisionero de ellas. La lucha contra la oscuridad no era algo que pudiera evitar, siempre estaría allí, acechando, esperando. Pero yo podía elegir cómo enfrentarlo, cómo controlar lo que había comenzado a tomarme.
La vida no era solo luz o sombras. Había una zona gris, un lugar donde podía aprender a vivir con lo que había sido, sin dejarme consumir. Comencé a caminar hacia el horizonte, mis pasos más seguros que nunca, aunque mi alma seguía siendo un campo de batalla. Sabía que en algún momento, tal vez muy pronto, la oscuridad intentaría reclamarme de nuevo. Pero ahora, tenía una nueva fuerza dentro de mí, algo que antes me había faltado, la voluntad de luchar por lo que quedaba de mí, por lo que podía seguir siendo. Mientras avanzaba, sentí una ligera brisa que recorría mi rostro, como si la misma naturaleza estuviera reconociendo mi decisión. El viento susurraba entre los árboles cercanos, y algo en el aire me decía que mi viaje no había terminado. La lucha por mi alma, por mi humanidad, apenas comenzaba. Cada paso que daba me acercaba más a la verdad, que la oscuridad no se elimina. Se enfrenta. Se vive con ella, se aprende a convivir con ella. A lo lejos, en el borde del campo, vi una figura, una silueta familiar. El corazón me dio un salto. ¿Era posible? La figura se acercó y, a medida que se hacía más clara, pude reconocerla. Era una mujer, una figura que había conocido bien en otro tiempo. Mi mente se nubló, y el temor volvió a apoderarse de mí por un instante, pero no me dejé vencer. Ya no era el mismo. Cuando la figura estuvo cerca, pude ver su rostro. Era ella, pero algo en su mirada había cambiado. Era la mujer que había estado en la iglesia, aquella que se había presentado como la última oportunidad, pero ahora su presencia parecía más serena, menos amenazante. «Has tomado la decisión correcta», dijo ella, su voz ahora suave, como una brisa calmada. «Pero recuerda, la oscuridad nunca se va. No te engañes. Lo que has dejado atrás es solo un capítulo. El siguiente será más difícil». Sus palabras eran sabias, pero su tono no era de condena, sino de advertencia. Y, a pesar de todo, me sentí reconfortado por su presencia. Había aprendido que la oscuridad no era un enemigo que podía destruirse, sino una parte inherente a la vida. Lo importante era cómo elegía enfrentarlo. «Lo sé», respondí con voz firme. «Lo sé ahora». Ella asintió, como si entendiera lo que acababa de decir. «El viaje sigue. Pero ahora no estás solo. Y aunque la oscuridad te siga, tienes el poder de controlarla». Con una última sonrisa, la figura comenzó a desvanecerse en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba el campo, el horizonte y la paz que ahora comenzaba a tomar forma en mi corazón. No había huido de la oscuridad. En su lugar, la había aceptado, y en esa aceptación, había encontrado algo más poderoso, la capacidad de vivir con ella y seguir adelante. Con cada paso, sentía que mi alma se fortalecía, como si cada cicatriz, cada herida, se hubiera convertido en parte de lo que soy, una prueba de que había sobrevivido, una prueba de que la oscuridad no me había ganado. Mi viaje continuaba, y mientras caminaba hacia el futuro, ya no temía lo que vendría. Sabía que, aunque la sombra siempre estaría cerca, yo tenía el poder de elegir cómo enfrentarla. Y así, con la luz del amanecer brillando frente a mí, seguí mi camino hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. El camino frente a mí se extendía, sin fin, como una promesa de lo que aún estaba por venir. La luz del sol comenzaba a brillar con fuerza, bañando todo el paisaje en un resplandor cálido, como si el mundo estuviera despertando de un largo y sombrío sueño. El aire era fresco, revitalizante, y a pesar de la oscuridad que había marcado mi alma, algo en mí sabía que había encontrado mi propósito. No era la derrota lo que definía mi destino, sino la lucha constante, la elección de seguir adelante, de seguir buscando la luz. A medida que caminaba, el campo se abría a mi alrededor, revelando nuevos horizontes, nuevas posibilidades. El paisaje que antes había sido frío y desolado ahora parecía lleno de vida. Los árboles que se alzaban a mi alrededor susurraban en el viento, como si me animaran a seguir. Las sombras no se habían ido, no desaparecerían, pero ya no eran lo único que veía. En cada rincón, en cada paso, había algo más, una paz que antes no podía imaginar, un equilibrio en el que podía vivir con la oscuridad sin dejarme consumir por ella. Sabía que los ecos del pasado seguirían conmigo, pero ya no los temía. Las cicatrices que había dejado esa batalla formaban parte de mí, pero no me definían. Había encontrado mi propio camino,
un camino que no estaba marcado por el miedo ni por la desesperación. El sol brillaba con fuerza, iluminando mi rostro, y por primera vez sentí que podía caminar con los ojos abiertos, sin temor a lo que pudiera acechar en las sombras. El viento, aún suave, soplaba entre los árboles, trayendo consigo un susurro, una promesa de que, aunque la lucha nunca terminara, siempre habría una nueva oportunidad para elegir. Podía sentir en mi pecho una nueva fuerza, una voluntad de seguir adelante, de enfrentar lo que viniera sin perderme en la oscuridad. Había encontrado algo más grande que el miedo, algo más poderoso que cualquier sombra, mi propia determinación, mi capacidad de resistir, de vivir con lo que había sido y lo que aún podría ser. Con cada paso, mi alma se sentía más ligera. El peso que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, como si la decisión de vivir en lugar de sucumbir hubiera sido el acto más liberador de todos. Sabía que las sombras seguirían allí, pero también sabía que podía caminar con ellas sin que me arrastraran hacia la desesperación. Yo decidía. Yo controlaba. El horizonte se alzaba ante mí, lleno de lo desconocido, pero ya no me asustaba. En mi corazón había un espacio para la luz y la oscuridad, para el amor y el miedo, para lo bueno y lo malo. Todo eso formaba parte de mi ser, y todo eso era lo que me hacía humano. Y mientras el sol seguía ascendiendo, iluminando el mundo a mi alrededor, supe que la verdadera libertad no era la ausencia de la oscuridad, sino la capacidad de vivir a pesar de ella. De seguir caminando con la conciencia de que, aunque el mal nunca desaparezca por completo, siempre habrá algo más dentro de mí que me permita resistir. Con la última mirada al campo que se extendía ante mí, di un paso más. Un paso hacia la vida, hacia el futuro, hacia todo lo que aún estaba por descubrir.